Seguro que te has preguntado alguna vez si crujirse los huesos es bueno, si crujirse los huesos es malo. Seguramente hayas pensado alguna vez, me cruje el cuello, o me cruje la rodilla, o me cruje las manos, y quizás no sabes si eso es bueno o si es malo. En este vídeo te voy a explicar por qué te crujen los huesos, por qué te cruje la rodilla, por qué te puede crujir la espalda, y si eso es bueno o si eso es malo. Así es que quédate en este vídeo porque te lo voy a contar todo. Muy buenas, mi nombre es Alejandro Estepa, soy doctor en fisioterapia y autor del libro Fisioterapia y Readaptación del pie y tobillo. En este vídeo de hoy te voy a explicar por qué crujen los huesos y qué es lo que está ocurriendo en el momento en el que un hueso, ya sea del cuello, ya sea de la mano, ya sea de la rodilla, cruje. Antes de continuar, lo que me gustaría decirte es que si todavía no lo has hecho, te suscribas a este canal y actives la campanita, las notificaciones, porque de esta manera YouTube te va a avisar cada vez que suba un vídeo que pueda ser de tu interés y que te haga crecer, te haga mejorar tu lesión o que haga que seas capaz de tratar a tus pacientes mucho mejor. Así es que suscríbete, activa las notificaciones y dale a like a este vídeo para que YouTube posicione este vídeo y me ayude a llegar a mucha más gente. Lo primero que debes conocer para entender esto de los crujidos es que en las articulaciones existe una cosa que se llama líquido sinovial. Ese líquido sinovial se encuentra dentro de la articulación y se encuentra recubierto por una cápsula. Esa cápsula básicamente son muchos ligamentos que están en fila y esos ligamentos lo que hacen es recubrir la articulación y lo que ocurre cuando crujen es que se liberan una especie de burbujitas porque, claro, dentro de la articulación hay como un vacío. Entonces, al crujir, lo que ocurre es que se liberan una burbujita entre esos ligamentos y ese es el sonido que se escucha, ¿vale? Es esa liberación de burbujas que ocurre dentro de ese líquido sinovial y sale hacia afuera de esa cápsula. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros crujimos una articulación, se produce ese efecto, se produce ese chasquido. Pero en realidad esto no tiene por qué ser peligroso. De hecho, la gran mayoría de las veces no es para nada peligroso, es simplemente que cruje y ya está, no tendría ningún problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hay artrosis, sí que es verdad que se escucha un crujido que es diferente, ¿vale? No es el típico clic de cuando te cruje una articulación, sino que se escucha un crack, 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 crack que es diferente, que es un sonido diferente. ¿Eso quiere decir que es negativo, que es malo? No quiere decir eso. Eso simplemente quiere decir que no hay tanto cartílago y por tanto ese crujido se mantiene durante un poquito más de tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Ese líquido sinovial, del que hemos hablado previamente, lo que hace es recubrir esa articulación, lo que hace es dar esa hidratación y permitir que haya un buen deslizamiento entre las articulaciones. Entonces, cuando hay artrosis, al no haber tanto líquido sinovial, es por eso por lo que se escucha un poquito más de crujido, un poco más de roce articular. Pero realmente eso, a pesar de que exista, no tiene por qué ser un problema, porque las personas con la edad vamos a sufrir artrosis, vamos a desgastar nuestro cartílago y eso es un hecho. Conforme van pasando los años va a desgastar el cartílago y eso es algo pues, que no se puede evitar a no ser que te mueras antes y eso así es la vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que volviendo a los crujidos articulares de cuando nosotros hacemos un clic en ese dedo o hacemos un clic en el cuello, esos crujidos en realidad no tienen por qué ser malos, pero sí que tienes que tener en cuenta que si eres un paciente o eres una persona que no eres profesional, si te crujes a ti mismo, te puede hacer daño. Y te explico por qué. Pero antes de nada, decirte que si un profesional te hace este tipo de manipulaciones, si el profesional está cualificado, esa manipulación no tendría por qué ser mala, no tendría por qué ser negativa y no tendría por qué lesionarte ni hacerte daño, ni mucho menos. De hecho, es algo que se utiliza para mejorar el rango de movimiento. Pero déjame que te explique, antes de continuar, que si te lo haces tú mismo, si te lo haces tú misma, te puede hacer bastante daño. Y es que cuando se produce una manipulación, cuando se realiza una manipulación, en este caso vamos a hablar de la manipulación cervical, lo que ocurre es que nosotros cuando giramos el cuello hacia, por ejemplo, hacia la izquierda, quizás yo llegue en mi movimiento hasta aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo
crujo el cuello, probablemente llegue más lejos. ¿Por qué? Porque cuando se cruje el cuello, se producen una serie de procesos fisiológicos en el cuerpo. No voy a hablarte de esto en este vídeo. Si te apetece que hable de esto, me escribes por aquí, háblame de los efectos fisiológicos de crujir y te explico un poquito más. Pero básicamente lo que tienes que saber es que si se cruje el cuello, lo que va a ocurrir es que se va a ganar más rango de movimiento. Pero si te lo haces a ti mismo y no llegas a crujir el cuello, seguramente te hagas daño y por tanto limites el movimiento. Pero también ocurre otra cosa, y es que si estás todo el día crujiéndote el cuello o todos los días crujiéndote el cuello, lo que se produce es un fenómeno de adaptación a ese crujido. ¿Qué quiere decir esto? Que tu cuerpo va a pedirte siempre que te cruja. Y esto es como un vicio. Te vas a viciar a crujirte el cuello. Y al principio no es malo. Al principio si te cruje y sabes hacerlo bien, si no tienes ningún problema, si no tienes ninguna lesión, no tendría por qué pasar nada. Pero si te lo crujes, te vas a acostumbrar a ello. Y lo que ocurre cuando se cruje ese cuello o esos dedos, lo que ocurre es que la musculatura de alrededor puede ser, y se teoriza, con que disminuye su activación a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que si tú te crujes el cuello, tu musculatura en ese momento deja de activarse todo lo rápido que podría activarse. Y por tanto, va a ser menos capaz, teóricamente, de sostenerte bien tu cuello. Entonces, si cruje el cuello y cada 2x3 está crujiendo el cuello, esa musculatura se va a volver incapaz. Va a tener falta de activación. Y por tanto, no sería una estrategia interesante que te estés crujiendo el cuello cada 2x3. Además de ello, si tienes una morfología, una anatomía diferente, tienes, por ejemplo, si de pequeño te desarrollaste con una vértebra que estaba más... si de pequeño te desarrollaste con una vértebra a través de la cual una arteria que existe, que va hacia el cráneo, ese espacio es más pequeño de la cuenta, si tú te crujes el cuello, puede ser que esa arteria la rompa y puede ser que te muera. y eso es así. Entonces tienes que tenerlo en cuenta, que no es bueno crujirte el cuello si no sabes hacerlo o si tienes algún tipo de deformidad anatómica, que esto puede pasar. Es muy difícil que pase, es muy raro que pase, pero pasa. Y cuando te pasa, ¿vale? Entonces, tenlo en cuenta. Que tú mismo no te lo crujas. Si va a una persona que está cualificada, que te lo haga. Pero tú mismo, no, ni de coña, ni de cachondeo. No lo hagas, que te hace daño. ¿Cuándo sí deberías preocuparte cuando algo te cruje? Por ejemplo, si te cruje el tobillo, si te cruje la rodilla, si te cruje el cuello. ¿Cuándo sí deberías preocuparte? Cuando existe dolor. Cuando cruje algo y además duele. Esto no quiere decir que te preocupes porque vayas a tener algo malo, no. A lo que me refiero es que te preocupes para darle una solución. Que vaya al fisio, que vaya al traumatólogo, que vaya a algún especialista que realmente te pueda echar la mano a solucionar ese problema. Yo me he encontrado en mi carrera, en lo largo de mi carrera, me he encontrado a bastantes personas que lo que hacen es que el tobillo se lo crujen ellas mismas y se lo crujen así. Se lo crujen, si está el pie, se lo crujen así. ¿Sabes? Entonces, de esta manera es la misma forma en la que se hacen los E15 de tobillo. Entonces, la persona se nota que el tobillo está bloqueado y lo que hace es este movimiento cataclán y cruje. Entonces, al crujir de esta manera, lo que está haciendo es favorecer la aparición, al fin y al cabo, de otro E15. Y eso no es una estrategia inteligente. Lo que quiere esta persona es liberar ese tobillo, pero realmente no se da cuenta de que en realidad se está haciendo un daño, entre comillas, porque lo que está haciendo es que ese tobillo cada vez tenga más necesidad de crujirse y que esa musculatura, que esos tendones se empiecen a acostumbrar a estar en una posición de inversión, que sería esta posición. Y esa posición en realidad no es la que necesita mi tobillo. De hecho, el tener esa posición lo que hace es que favorece mucho más los E15 de tobillo. Por eso no sería interesante y no sería inteligente el crujir ese tobillo en esa dirección cada 2x3, porque estamos favoreciendo ese mecanismo lesional y lo que estamos haciendo es que ese pie se acostumbre cada vez más a estar en esa posición
y que no tenga capacidad a largo plazo de volver cuando se está haciendo un E15. Entonces, esto es lo que me he encontrado con mis pacientes, sobre todo con pacientes que han tenido E15 mal curados. Que si quieres que hablemos de los E15 mal curados, escríbeme por aquí E15 mal curados y más adelante hablaremos de ello. Que esto se llama inestabilidad crónica de tobillo. Pero lo que te quiero decir es que no hay que estar continuamente crujiéndose el tobillo, ni la rodilla, ni el cuello, ni nada, si no quieres a largo plazo tener algún tipo de problema. Entonces, cuando realmente tenemos que tener cuidado es cuando hay dolor, pero porque puede ser que exista una cosa que se llama ratón articular. Un ratón articular básicamente es un elemento externo que puede haber dentro de la articulación. Por ejemplo, cuando hay una rotura de menisco, ese menisco se suelta y ese menisco se queda dentro de la rodilla. Imagínate que hubiera una bolita dentro de esa rodilla porque el menisco se ha desprendido. Eso en muchas ocasiones duele y eso con el tiempo puede dar lugar a artrosis, ¿vale? Entonces es importante que si duele esos crujidos, que vaya un profesional adecuado, o que si tú eres el profesional, pues que hagan una prueba de imagen para ver si hay un ratón articular, para ver si hay alguna lesión, por ejemplo, puede ser que haya alguna fractura con desplazamiento, no lo sabemos, o alguna lesión del propio cartílago, no lo sabemos. Pues entonces lo interesante es hacer una prueba de imagen. Espero que te haya gustado este vídeo, espero que te haya servido para aprender más. Si eres fisioterapeuta, si eres podólogo, si eres profesional de la salud, me encantará que me pongas por aquí a qué te dedicas para subir vídeos más dedicados a profesionales. Si eres paciente, también me encantaría que me dijeras por aquí de qué manera te ha servido y si te gustaría que subiera más vídeos como este en mi canal. Me encantaría que te suscribieras a este canal porque de esta manera YouTube te podrá avisar cada vez que subo un nuevo vídeo. Y si quieres aprender mucho más de pie y tobillo, te recomiendo que entres aquí en un link que te dejaré aquí debajo, que te llevará a mi página web, en el que está este libro, Fisioterapia y readaptación del pie y tobillo, en el que te explico todo lo que debes saber sobre pie y tobillo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por apoyarme siempre. Recuerda, suscríbete, entra en el link de mi perfil, entra en el link de aquí debajo para adquirir este libro y nos vemos en un próximo vídeo. Te mando un fuerte abrazo.